Hago lo que quiero cuando quiero. ¿Te suena esa frase? ¿Pensás que eso es ser libre? Eso es una fantasía hippie que suena bien, pero termina mal. Es el tipo de libertad que la mayoría busca, el del consumidor de estímulos, el que se deja llevar por el no tengo ganas. Viven creyendo que dominan su vida, pero en realidad están completamente dominados. Esto, en realidad, es una ilusión de libertad. Si el impulso del momento te controla, sos un barco sin timón. No tenés poder sobre tus actos. Solo crees que tenés el poder sobre vos mismo porque nadie te está dando órdenes directas. Pero pregúntate esto, ¿realmente estás decidiendo vos? ¿O decide tu cansancio cuando decís hoy no voy? ¿O es tu ansiedad o son tus miedos los que te alejan de lo que querés? ¿O es el aburrimiento el que te empuja a comer eso que sabes que no tenés que comer porque te hace mal? En este tipo de libertad, que llamo destructiva, tus elecciones están determinadas por la fluctuación de tus neurotransmisores, tus emociones, tu entorno y tus sesgos. Tu atención salta de un estímulo a otro de forma reactiva. Cada opción que aparece en el entorno secuestra un porcentaje de tu energía, de tu atención, de tu foco. Este es un estado caótico. Yo digo que es hiperentrópico, que alimenta el caos. Como no desarrollaste el autocontrol, tu energía se disipa, se divide en infinitas direcciones sin acumular masa crítica en ninguna en específico. Entonces estás siendo esclavo de tu propia biología primitiva, del algoritmo del entorno, de lo que te rodea. No tenés poder de creación ni de transformación material porque estás fragmentado, estás dividido. La máxima aspiración de este estado es ser mediocre en muchas actividades y no lograr la excelencia en ninguna. En este estado sentís un potencial no realizado, que te frustra. Aunque intentes taparlo con consumo, no vas a poder, tarde o temprano se manifiesta. Esto para mí no es libertad, es la ilusión de libertad. La realidad es que no tenés el control de tu vida. Cuando vivís sometido a tus impulsos, tu cerebro está en guerra con vos mismo. Decís que vas a hacer algo, no lo haces y ahí aparece la culpa. Esta culpa agota tu energía mental y tu autoestima. Ahora hablemos de lo que yo llamo la libertad constructiva. Esta es la libertad del cirujano, del atleta, del que ejecuta. Es la capacidad de reducir deliberadamente tu universo de opciones para amplificar la potencia de una sola acción. También lo puedes pensar así, que elegir libremente algo por sobre el resto implica establecer una jerarquía de valor clara. Decir que sí a un objetivo te obliga, lógicamente, a decirle que no a millones de distracciones potenciales. Acá el foco ya no es un esclavo reactivo, es un láser que dirigís por voluntad propia, consciente. Acá, tu autocontrol actúa como una pared de contención que impide que la energía se divida en otros deseos. La libertad constructiva no se mide por cuántas puertas tenés abiertas, sino por tu capacidad de cerrar todas las demás para derribar la única puerta que decidiste cruzar, la que más te desafía, esa que hasta te da miedo de decir en voz alta. En definitiva, aquello que más querés. Y esto requiere saber quién querés ser, qué valorás, y la parte difícil de todo esto es hacerte cargo. Cuando tu química interna te diga que pares y las personas alrededor te digan que abandones, cuando la resistencia que sientas sea máxima, si seguís, ahí sos verdaderamente libre. Alguien de quien aprendí mucho decía esto: el miedo para mí es como una brújula, indica hacia dónde tengo que ir. Donde hay miedo hay una oportunidad de crecimiento. El autocontrol es el motor del deseo real. Es decirse uno mismo: tengo el autocontrol para que mi voluntad se exprese por encima de cualquier distracción externa. Eso es poder. En la libertad destructiva, el deseo es inmediato, biológico y barato. Es la pereza, es el placer rápido. En la libertad constructiva, el deseo real es un proyecto a largo plazo que requiere esfuerzo, fricción interna, que cuesta, que requiere voluntad y pone en riesgo tu identidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahí es donde aparecen las preguntas que queman, esas que te dan miedo. Y si no puedo, ¿qué van a decir? Esos son los miedos que surgen cuando lo que deseas vale la pena. El autocontrol no es represión y tampoco sufrimiento. Es una herramienta que protege tu deseo genuino de las tentaciones y las emociones fluctuantes a corto plazo. Es lo que te permite mantener la dirección cuando el entusiasmo inicial se apaga y aparece esa fricción. Es crear orden en el caos universal. Es tu mayor fuente de poder. La libertad destructiva parece gratis, pero en realidad cuesta tu autoestima, te cuesta tu poder y también tu salud. La libertad constructiva parece cara porque requiere disciplina, pero el retorno es enorme. Esta sección tiene un mayor nivel de densidad argumentativa. Si te animás, quédate.
Y si no, antes de escaparte, dale me gusta y suscríbete para más data. Metafísicamente, la libertad no es una facultad de elegir entre opciones. Es una propiedad ontológica de la existencia universal, la indeterminación. ¿Qué quiero decir con esto? Que el universo no es una máquina cerrada con un futuro ya escrito. Es un campo abierto de infinitas variables que tarde o temprano van a colapsar. Entonces la libertad es el flujo constante de esa indeterminación buscando manifestarse. No es algo que el ser humano crea o que posee. Es la naturaleza misma de la realidad en la que estamos insertos. Sí, el hombre es inherentemente libre por el simple hecho de estar vivo. Vamos a pensarlo así. En cada nanosegundo, el universo te da la opción física implícita de terminar con tu vida. El hecho de que sigas respirando y moviéndote y existiendo significa que cada microfracción de segundo estás eligiendo activamente seguir vivo. La vida no es un estado pasivo por defecto. Es un estado continuo de afirmación. Entonces no podés no ser libre. Estás obligado por las leyes del universo a expresar tu accionar y tu decisión. Incluso el no accionar o el dejarse llevar es una decisión de mantener el status quo del sistema. Para resumir, el hombre es una variable más dentro del universo indeterminado. Y con cada elección, sea consciente o no, va a ordenar las variables de la realidad para obtener un resultado, para crear algo distinto. Eso es la libertad. Si este tipo de contenido te interesa, dale me gusta y suscríbete para tener más data.